En realidad es muy difícil agregar algo, ¿no? Han sido muy ricas las exposiciones. Por eso me parecía que podíamos retomar desde una mirada bien concreta, y acá mirando Córdoba y mirando los procesos que mi espacio de trabajo, que es Casa Pueblo Güemes, digo mío, el de los compañeros, que es Casa Pueblo Güemes, en estos últimos años que hemos andado, bueno, hemos tenido que trabajar con todas estas cuestiones, ¿no? Trabajar para adentro, trabajar para afuera, apropiarlas, repensarlas, reinventarlas, ¿no? Casa Pueblo Güemes depende de la Municipalidad de Córdoba, de las áreas sociales de la Municipalidad de Córdoba, somos trabajadores simplemente de niveles operativos, fue inventada la casa en tiempos no muy felices de nuestra historia de Córdoba, que fue la gestión de cámaras, ¿no? Fue inventada allí. ¿Inventada en qué contexto, no? En el contexto de comprender la sociedad desde una mirada obviamente radicalmente neoliberal, en donde el nombre de la casa era la nuestra, era la casa del tercer sector, porque la sociedad se la imaginaba así: el primer sector es el Estado, el segundo sector las empresas, ¿no? Y el tercer sector, las organizaciones de la comunidad, aquellas que se hacían cargo de salir al encuentro de los sufrimientos humanos que en ese desarrollo social vinculado al capitalismo extremo, bueno, había que atender a eso, ¿no? Esos grupos organizados tenían su casa en el Estado, que era la casa del tercer sector. Desde ese caminar, en realidad muy rápidamente eso fue reinventado, fueron encontrando también lugares otros actores, ¿no? Particularmente en las organizaciones sociales. Eran tiempos de mucha presencia, de mucha lucha, de mucho andar en la calle, de las organizaciones sociales en Córdoba, y había algunas muy pequeñitas, más solitarias, que iban encontrando en la casa un lugar para capacitarse, un lugar para acercarse a recursos ínfimos, ¿no? Como en ese entonces no eran tan raros, eran más raros, ¿no? Pero una computadora, a lo mejor un pequeño subsidio para arreglar una sede de la organización. Pero en definitiva, la casa del tercer sector iba corriéndose hacia esos sectores, ¿no? Con el caminar de las gestiones, en realidad fue perdiendo vigencia, fue casi desguazada. Algunos poquitos últimos trabajadores que allí quedaron se inventaron un nuevo lugar, porque también pierden el lugar de donde esa tarea se realizaba. Se recupera un espacio abandonado en Barrio Güemes, se lo pinta, se lo arregla, se lo ocupa y se empieza a reinventar el trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fue visualizado, ¿no? Desde las gestiones centrales, por lo menos, como algo importante, con lo cual también se conseguía cierta libertad de trabajo, ¿no? ¿Para dónde queremos ir? Y en ese para dónde queremos ir, algunos compañeros que allí estaban empezaron a imaginar, a ver todo esto que hoy fue mostrado tan fuertemente, ¿no? Lo primero que saltaba a la vista era la experiencia de discriminación de muchas hermanas y hermanos migrantes, ¿no? Antes que vistos como pueblos originarios, eran vistos como migrantes, ¿no? Esto que decía Víctor, ¿no? Guaraníes paraguayos, collas bolivianos, mapuches chilenos, pero que estaban en Córdoba y sobre los cuales se ejercía todo tipo de forma de discriminación. Entonces se empezó a inventar, a pensar alguna manera de encontrarnos. Venía ya el Instituto de Culturas Aborígenes trabajando fuertemente, y nosotros quisimos sentarnos entonces con
las hermanas y los hermanos, con los sabios del Instituto de Culturas Aborígenes, y también con organizaciones afrocordobesas que en ese momento también empezaban a emerger con mucha fuerza en Córdoba, y tratar de entender qué estaba pasando, ¿no? No definir nosotros, no diagnosticar nosotros, poder dar la palabra desde estos caminares, tampoco desde una visión teórica, porque de última no nos resultaban tan inaccesibles esas visiones teóricas. Algunos habíamos podido acceder, otros empezaban a hacerlo, pero ¿en qué andaban los que venían caminando estas cuestiones, ¿no? Y que nos pudieran decir. Entonces se hizo una gran mesa. Yo me acuerdo que una vez no supimos ni explicar para qué queríamos estar ahí, y alguien dijo, bueno, esto es un espacio en construcción, y eso intentaba hacer. Rápidamente, en realidad, una mesa enorme se fue achicando. Se fue achicando, ¿no? Había, en esa mesa estaba, como digo, hermanos del Instituto de Culturas Aborígenes, estaba el pueblo de La Toma, ya vamos a retomar esto del pueblo de La Toma, estaban varias organizaciones afro, de inmigrantes afro y de afros cordobeses, estaban organizaciones de colectividades, ¿no? Alguna organización de bolivianos, de paraguayos, sentados allí, y de comunidades también originarias de otros rincones de la patria, ¿no? De Argentina o de Córdoba también en particular. Conversábamos mucho, escuchábamos lo más que podíamos, nos corregían continuamente en nuestro lenguaje, en nuestra comprensión de la realidad, y sobre todo en nuestra interpretación de lo que necesitaban, ¿no? Sobre todo allí era la corrección más importante. Bueno, fuimos como achicando también las instancias concretas, porque fuimos trasladándonos nosotros, en vez de seguir convocando, trasladándonos nosotros allí donde todas estas situaciones estaban siendo trabajadas colectivamente por sus mismos protagonistas, ¿no? Nos trasladamos a los espacios que generaba el Instituto de Culturas Aborígenes, nos trasladamos a los encuentros de los afrocordobeses, nos trasladamos a las luchas del pueblo de La Toma, concretamente en relación al reclamo por una de las casonas, por su casona, digamos la casona que había sido de uno de sus caciques en Barrio Alberdi. Nos fuimos trasladando allí, y nos fuimos trasladando también con estas mismas preocupaciones a muchos barrios. Eran nuestros espacios de trabajo, los barrios y las necesidades sociales de los barrios, pero intentando mirarlas desde otros lugares, ¿no? Y poder empezar a reconocer a las vecinas y a los vecinos portadores de estas otras historias, ¿no? que se mencionaban. Yo quería, precisamente este es el punto en donde me parecía que podía compartirles un texto que se recupera de una intervención de Ramón J. Cárcano. Fue en el año 1886 y 1887, por allá, por aquellos tiempos, ¿no? Está mal la fecha. Y en aquel entonces, refiriéndose al pueblo de La Toma, pueblo indio, la colonia había dejado entre sus estructuras muchos tipos de estructuras, pero había dejado entre esas los pueblos indios, ¿no? Los pueblos indios que en distintos territorios de la provincia nucleaba a comunidades, algunas más diversas, otras que habían sido, digamos, reunidas en esos sitios, otras que habitaban los lugares que ancestralmente habían habitados. Bueno, el pueblo de La Toma era uno de estos pueblos indios que abarcaba, muchos de ustedes ya lo saben, para los que no lo sepan, abarcaba incluso de manera mapeada desde La Cañada hacia aquí. Esto está en el pueblo de La Toma, ¿no? Acá estamos
Estamos parados sobre el pueblo de La Toma. Abarcaba desde la Cañada hacia el oeste, hasta allá la quebrada del dique La Quebrada, San Roque, desde el Suquía hasta casi Altagracia. Toda esa territorialidad era del pueblo de La Toma y tenía un lugar donde algunas familias estaban más reunidas después de ciertos procesos históricos, que era el pueblito de La Toma, donde hoy es Alberdi, ¿no? Y bueno, es precisamente a toda esa territorialidad de la cual habla Ramón J. Cárcano. Dice: estas comunidades son estanques de barbarie en medio de la población civilizada. Se limitan a cultivar la tierra en la cantidad necesaria para asegurar sus alimentos durante el año. Dividir la propiedad común, repito, dividir la propiedad común, señalar a cada comunero el lote que le corresponde, o si esto no es posible, enajenarlo en remate público y distribuir el dividendo es entregar al cultivo una tierra e incorporar al trabajo y movimiento general a una agrupación de hombres útiles, entrelazados por la atmósfera de quietud e inmovilidad en que se desenvuelve. Todo un proyecto, ¿no? La proletarización de los pueblos indígenas, básicamente, ¿no? La proletarización de los pueblos indígenas. Manos de obra, para lo cual había que despojar de un modo de vida que satisfacía sus necesidades. Se limitan a cultivar para los alimentos que necesitan para todo el año. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera hoy decir: tengo mi lugar y produzco mis propios alimentos? Que es casi un sueño hoy, ¿no? Que anima la vida de muchas y de muchos. Pero bueno, ese era el proyecto, esa era la realidad que había que transformar por un proyecto de proletarización. Privatizar la tierra y despojar de modos de vida de tal manera de que la mano de obra necesitara de un patrón, necesitara de una relación de dependencia, necesitara de insertarse en un mercado de trabajo en donde la hora, el tiempo, el cuerpo tenga un valor de comercio, un valor de negociación, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las desigualdades de Córdoba, no podemos sino tener presente esto como proceso histórico real que despojó para que en esa situación de despojo se estructuraran las desigualdades, ¿no? Y es precisamente cuando, en el caminar por estos barrios, por los barrios, es que vamos entrando en contacto con estas historias familiares, ¿no? De muchos, más allá del pueblo de La Toma, esto mismo hay que pensarlo de todos los pueblos indígenas y de otras zonas que nunca interesaron al negocio inmobiliario hasta hace muy poco y que son las zonas campesinas, que son las zonas pero que no son menos indígenas, ¿no? Al menos desde una mirada histórica integral, abierta, que no esquematiza la condición del indígena, ¿no? Yo podría contar la historia de mi compañera, ¿no? Mandada a la ciudad a trabajar de niña, junto con todas sus hermanas, la abuela queda sola en la tierra, en el territorio que habitaban, le cortan las calles, le alambran las calles, le cierran el acceso al agua, hasta que finalmente mal vende, en realidad por unos pesos acepta trasladarse a la ciudad, ¿no? Esta historia de proletarización que continúa en su propia dinámica. Si nosotros queremos pensar, bueno, a eso hay que sumarle sin duda la historia de tantas y tantos que haciendo memoria de su propia historia, habiendo escuchado esto, ¿no? de muchos y muchas,
reconocen su condición, su estar hoy aquí en esta Córdoba a partir de venir de una familia esclavizada, de hombres y mujeres esclavizados, ¿no? Esclavizados, bueno, afrocordobeses, ¿no? Cuando en alguna de estos encuentros, en estos diálogos, un afrocordobés nos proponía hacer un ejercicio: suban a un colectivo, miren rostros, miren pelos, miren labios, miren ojos, miren manos. Hay historias que cuentan esos rostros y probablemente muchos son las historias de los esclavizados, ¿no? Cosas que explican las desigualdades y que nos sitúan básicamente en nuestras organizaciones, también sindicales, luchando desde nuestra condición de trabajadores, de proletarios, ¿no? De depender absolutamente del pago del salario. Nosotros lo hacemos desde el Estado. Supongo que las condiciones, que todas estas cuestiones vienen a preguntar nuestras condiciones de trabajo y nuestras prácticas, vienen a cuestionar nuestras prácticas de manera distinta, si estamos trabajando desde el Estado o no, o desde sectores más privados y demás. Pero ciertamente nosotros lo primero que pensamos y vemos es que nuestras prácticas están sumamente condicionadas por el rol que el Estado ha tenido y sigue teniendo en estas cuestiones, ¿no? Somos reproductores de la violencia estatal, esa misma que se hizo, bueno, que fue primero colonial, que fue invasión, ¿no es cierto?, que fue conquista, que fue violencia colonial, de todas esas múltiples formas que se describían, pero que en la construcción del Estado Nacional tuvo formas particulares y que se fue imponiendo como sistemas violentos, ¿no? Se describía la función de la educación, del sistema educativo, ¿no? De las aulas, de los docentes, de la transmisión de saberes. Podríamos decir lo mismo del sistema de salud, podríamos decir del sistema de promoción social, de atención a las cuestiones sociales, ¿no? Reproducimos esas mismas violencias desde el Estado. La pregunta es cómo podemos transformarlas. Y en esto quizás la historia o las prácticas de Casa Pueblo Güemes, que no son perfectas ni muy novedosas, ni numéricamente significativas tampoco, pero tenemos una ventaja: nosotros nunca nos prestaron demasiada atención, eso nos dio cierta libertad y podemos preguntarnos cómo podemos reinventar esta partecita del Estado desde la cual estamos trabajando, ¿no? Y desde la cual estamos abordando cuestiones sociales. Hace muy poco, hace un par de años, nos dijeron, bueno, si ustedes quieren seguir en las cuestiones sociales, o se pasan a cultura si quieren trabajar con indios y negros, o si quieren trabajar en cuestiones sociales, olvídense del pueblo Atoma, olvídense de los afro, ¿no? En esos términos se nos planteó la opción de cambiar de área de trabajo para... En realidad, yo me he preguntado bastante esto, ¿no? ¿Cuánto hemos mostrado, con toda verdad, los límites de la obediencia debida en relación a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de la policía, ¿no? Y hemos dejado establecido de que hay un límite a la obediencia debida. Bueno, en estas cuestiones yo creo que si nosotros queremos, si somos coherentes, ¿no? y realmente reconocemos el genocidio indígena, si reconocemos las fuerzas institucionales que siguen reproduciendo esos despojos, también nos deberíamos estar preguntando en nuestras prácticas acerca de cuál es el límite de la obediencia debida en estas cuestiones, ¿no?
Nosotros resistimos con el apoyo de muchas comunidades, de muchas organizaciones, de muchos espacios y otras reparticiones, ¿no? de municipales que ahí estuvieron, que nos acompañaron, y pudimos recuperar la libertad de trabajo en estas cuestiones. Por último, cuando nos imaginamos Córdoba desde las organizaciones gremiales, no podemos obviar, ¿no? La memoria, el recuerdo de la Córdoba revolucionaria, la Córdoba así llamada, la Córdoba revolucionaria, la Córdoba de Tosco, la Córdoba de Atilio López, la del Cordobazo. Pero no podemos, si bien no podemos obviar esa memoria, no podemos obviar esta otra memoria también, ¿no? Y poder empezar a recuperar las historias con esta cuestión, sobre esta cuestión de mirar hacia adelante de la Córdoba negra, ¿no? De la Córdoba que en sus estructuras de larga duración sigue ocultando, invisibilizando y reproduciendo, ¿no? Las consecuencias del sistema esclavista en los descendientes de los esclavizados y en muchos más, y la Córdoba indígena que sigue reclamando, que empieza a reclamar la posibilidad de discutir cada cuestión que tenga que ver con la vida colectiva de la ciudad de Córdoba, ¿no? Hace poquito se reinauguraba, Víctor decía, la Plaza Camichingón, ¿no? Se reinauguraba la Plaza Colón. Nadie preguntó al pueblo de La Toma si había que mantener el nombre, qué había que hacer en esa plaza, qué árbol poner, qué flor poner, cómo significarla, ¿no? Qué parte de su historia tenía que allí mostrarse. Nadie preguntó. Y es un derecho establecido y es un derecho reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? Esta cuestión de la obediencia debida, que como trabajadores del Estado a veces nos reducimos a meros ejecutores de ciertos lineamientos políticos de acuerdo a ciertas maneras de financiar determinadas actividades y simplemente las llevamos adelante, ¿no? Distinto es cuando se toca nuestro salario, ¿no? Allí discutimos políticas. Una política salarial. Bueno, todas estas otras políticas también deben ser discutidas en el seno de las organizaciones y sin duda en nuestras acciones gremiales también sostenidas, ¿no? Nada más.